Buenas tardes, en nombre de los mayores valores sean bienvenidos a la presentación de Historia Vivida y Contada. Hoy, en representación de todas las personas mayores que participan voluntaria y altruistamente en Historia Vivida y Contada, tenemos con nosotros a una mujer y dos hombres, para quienes les pido un gran aplauso. Ellos son y Manuel Rebollo. Les voy a repetir los nombres cuando se escucharon. Marisol Pinto, José Luis Escotado y Manuel Rebollo. La primera en tomar la palabra es Marisol Pinto, que con su historia personal nos ayuda a contextualizar el papel de la mujer en la sociedad española en las últimas décadas. Pero ¿quién mejor que ella para que nos cuente su historia? Marisol. ¿Dónde se le da para aquí? ¿Y ahora? Sí, vamos a ver. Vale, un poquito más. ¿Está un poquito nerviosa? Bueno, hacer una librería. Acerca el micro más. Eso es. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, pasé por una librería y me llamó la atención un libro. Y me paré y lo compré. No sería digno de mención si no fuera porque ese libro, en sus páginas leí una frase. No se escucha bien. Pues yo escucharía ahí. A ver. Encontré una frase que cambió mi vida. Querer es poder. He sido víctima de malos tratos en los años 70 y 80, hasta los años 80. En esa época no se podía hablar de ello, era tabú. En esa época la mujer tenía que pedir permiso al marido para todo, para trabajar, para abrir una cuenta. Bueno, yo fui educada para ser madre, esposa y ama de casa. En esa época mis creencias y mi educación no me dejaron ver más allá. Yo quería salir de aquel infierno que duraba ya 14 años. Se oye bien ahora, ¿eh? Duraba 14 años de mi vida. Y yo me preguntaba, ¿qué hago? ¿En qué trabajo? ¿Cómo voy a educar a mi hija sin su padre? Pero aquel libro me ayudó a darme cuenta que podía hacerlo. Así que lo puse en práctica, me puse un objetivo y cogí una pequeña maleta, a mi hija de la mano, y fui a luchar por mis derechos y mi libertad. Me preparé para convertirme en lo que quería. Y aunque no fue nada fácil, conseguí que así fuera. Y aquí estoy, esperando
Y empecé a caminar y di el primer paso, que el primer paso es el más importante en esta vida. Hazlo sin miedo. Y si tienes miedo, hazlo. La verdad que la vida ha cambiado muchísimo. Hasta 1981 las mujeres deben pedir permiso, ya lo dije. Ahora me siento feliz porque veo que las mujeres han cambiado, que los hombres también han cambiado. Ya hacen la comida, ayudan a las mujeres a cuidar a los niños, le cambian los pañales. Las mujeres viajan solas, son empresarias, son abogados, son médicos. Y no tienen que depender de los hombres. ¿Y cómo se ha logrado todo esto? Dando el primer paso, luchando por nuestros derechos. Por eso doy gracias a todas las mujeres que lucharán por la libertad y sus derechos, para que nuestras hijas sean libres de elegir lo que ellas quieran. Porque, como ya he dicho, querer es poder. Muchas gracias, Marisol. Ahora le toca el turno a José Luis Escotado, catedrático jubilado de Sociología, con una intensa actividad sobre los temas que afectan a nuestra sociedad, como por ejemplo el Seminario Teórico Ecología y Sociedad, que viene celebrándose en la Universidad de La Laguna desde el 2010 hasta ahora. La palabra es suya, señor Escotado. Bueno, creo que estamos reunidos para inaugurar el proyecto de una asociación, se me oye bien, ¿no? Sí, bien. De una asociación que intenta valorizar esa experiencia acumulada a lo largo de la vida, que se supone a las personas mayores y que pueden transmitirla a las siguientes generaciones, ¿no? Pero ese planteamiento, que supone evidentemente adquirir una verdad testimonial, una verdad subjetiva de cada persona y de su experiencia de la vida, y que en ese sentido es una fuente de verdad fundamental. Sin embargo, hay una cuestión previa con respecto al alcance de esa verdad, ¿no? Que no vaya más allá de los límites de la subjetividad personal. Y en ese sentido, la sesión de esta tarde, que íbamos a dedicar a la memoria histórica, pues va mucho más lejos, porque claro, cuando se trata no de establecer la memoria personal solamente, aunque forme parte de la memoria histórica, sino realmente el sentido coyuntural de cada situación histórica, ¿no? Y en ese sentido habría que hablar más bien del paso de la memoria histórica a la conciencia histórica, a la conciencia histórica de cuál es el sentido de la verdad en cada momento. Y claro, naturalmente ahí habría que referirse a la situación política y social que caracteriza cada coyuntura histórica, ¿no? En ese sentido, digo que es una cuestión previa, porque antes de que haga aquí una confesión pública
de mi evolución política e ideológica, pues quería subrayar que el sentido profundo de captar las claves de la verdad histórica, es decir, de la comprensión de la situación en la que convivimos, es fundamental, porque realmente si no nos damos cuenta, si estamos todo el tiempo, por ejemplo, viendo la televisión, pues no llegamos nunca a adquirir un conocimiento racional y sensato de cuáles son los problemas fundamentales de nuestra época, ¿no? Y entonces querría subrayar que el adquirir la conciencia histórica de cada momento, que es lo que se puede pedir a una ciudadana o a un ciudadano conscientes y activos, pues exige un esfuerzo, exige una investigación o una indagación que va mucho más lejos de la simple cuestión testimonial. Y en ese sentido quería recordarles las condiciones de complejidad de la verdad histórica que recoge un autor búlgaro que ha muerto hace poco y que trabajaba sobre todo en París, escribía en francés, que es Todorov. Casi todas las obras de Todorov tienen un enorme interés porque se trata de un sociólogo que rompe los esquemas interdisciplinares y se mueve en toda la órbita de una visión antropológica que está muy en la línea de recuperar el humanismo de la Ilustración. Todorov, en una obra que se llama La vida en común, que está publicada en castellano en el 2008, se basa en que la verdad histórica es un complejo valorativo y veritativo que incluye toda una gama de verdades, ¿no? O sea, no se trata, es por tanto un esfuerzo complejo de comprensión. Hay obviamente una verdad descriptiva, la descripción de los hechos, de las apariencias, que es lo que maneja normalmente los medios, pero que no pasan de ahí, de esa apariencialidad, sobre todo cuando se reducen los medios a los aspectos puramente de imagen o visuales, ¿no? Pero además hay una verdad, además de la verdad de los hechos, hay una verdad que se deduce de los hechos. Es decir, todos los hechos requieren siempre una explicación, una contextualización que es la que les da su valor profundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las bombas, de la destrucción de las Torres Gemelas en septiembre del 2001, pues las imágenes que eran sumamente espectaculares y que se transmitieron mundialmente en vivo, lo cual ya hace sospechoso el asunto. O sea, realmente no clarificaron nada, y luego ha sido el esfuerzo del tiempo y de la interpretación la que ha llegado a comprender todo el trasfondo que había ahí, enorme trasfondo, ¿no? Entre otros, la justificación por parte de Bush de la intervención en Irak, ¿no? No vamos a... Es un simple ejemplo de que los hechos necesitan siempre una interpretación, por tanto una verdad
contextual, ¿no? Pero además hay la verdad de la experiencia vivida, que es de lo que estamos aquí hablando, y la verdad dialógica, porque claro, esa experiencia vivida se tiene que transmitir y consensuar y dialogar, y solamente sobre esa dialéctica es como realmente se madura la versión definitiva de los acontecimientos. Y en ese sentido, el movimiento de memoria histórica, que como saben comenzó en el Estado español muy tardíamente, en los años 90, con respecto a lo que había significado esa anomalía histórica que es la dictadura de 40 años del franquismo, pues ese esfuerzo de memoria histórica pues ha requerido toda una compleja red de ciencias humanas, desde la antropología para identificar los restos, etcétera, por ejemplo, de las fosas, o una labor soterrada pero fundamental, que han sido las cerca de un centenar de tesis doctorales históricas que se han hecho en las universidades españolas en estos últimos 30 o 40 años, que han ido clarificando todos los significados y el trasfondo de la enorme represión que significó el Estado franquista. De modo que también quería aludir, volviendo al comentario del libro de Todorov, que Todorov subrayaba que una aportación importante en ese sentido fue la de un juez surafricano que estableció las dimensiones sobre la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación ante el fenómeno del apartheid, un fenómeno tremendamente traumático, como sabemos, de Sudáfrica, y que exigía precisamente ese esfuerzo de investigación conjunta en que esa verdad polifónica, podríamos decir, que incluye tantas dimensiones, finalmente estableciera también la verdad restaurada y plena, porque claro, la verdad dominante, ideologizada, es siempre la de los vencedores y la de los dominantes, y hace falta también oír la de las víctimas, y en ese sentido esta asociación creo que puede hacer muchas aportaciones, ¿no? Oír la voz de las víctimas para conocer su verdad, redescubriendo el mal auténtico y sus responsables que hay que denunciar. Claro, es bien sabido que en el larguísimo proceso del franquismo y del posfranquismo, pues se estableció una ley de amnistía en 1977 que ha dejado en nuestro caso impunes a la totalidad de las personas que fueron culpables de asesinatos en la época franquista. Pero no quiero dejar de recordar un texto fundamental, valiente, que le costó la carrera de juez a Garzón. Está Garzón de nombre, ¿cómo se llamaba? Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, que hizo los dos autos
especificando toda la delictividad del régimen franquista, que ha quedado, como digo, impune, pero que ha quedado retratada fielmente ahí, descubriendo además dimensiones que teníamos sumamente olvidadas, como es la del robo de los niños, de las mujeres republicanas, que a miles estuvieron presas en los años primeros de la posguerra. Bien, dicho esto, o sea, para que nos situemos en la complejidad que tiene el descubrimiento, el esfuerzo de descubrir la verdad histórica, pues paso a contarles mis batallitas. O sea, bueno, pues realmente yo nací justamente en un pueblo de la provincia de Madrid que curiosamente es la representación de la España eterna, porque es el Escorial, el monasterio del Escorial, y uno de mis primeros recuerdos, porque yo nací antes de la guerra, civil, uno de mis primeros recuerdos cuando tenía 6 años, es decir, en septiembre de 1939, es un espectáculo digno de la televisión de ahora, que es cuando, vamos, mis padres, nosotros estábamos viviendo entonces en Escorial, mi padre era procurador, y me llevaron por la noche a la llegada de la procesión de la traída del cuerpo de José Antonio Primos de Rivera, que venía a hombros de falangistas y rodeados de antorchas. Habían venido desde Alicante solemnemente montando una marcha impresionante, y llegaron ya muy anochecido a la lonja que rodea el monasterio, esa enorme explanada, y el espectáculo de las antorchas, el féretro pasando con hombros de los falangistas vestidos con sus boinas y sus camisas azules, es un recuerdo imborrable de mi infancia, ¿no? Pues bien, partiendo de esos orígenes, obviamente nacionalistas y fascistas, uno de mis tíos era también uno de los fundadores de Falange. Sin embargo, yo estaba como en todas las familias entonces, todas las familias españolas estaban divididas, porque así como tenía un tío que había venido con las tropas nacionales y acabó de general de aviación, ¿no? Y otro tío que había sido medio fundador de la primera Falange y tal. Pero luego tenía otro tío, que es el que más influyó sobre mí, que había estado de médico en el ejército republicano, que se llamaba Antonio Ibor, y que terminó la guerra de capitán de sanidad. Y eso le costó la inhabilitación definitiva como médico, porque una de las formas de represión en aquellos años fue los miles de profesionales y de funcionarios que fueron cesados y apartados de su propia profesión, abogados, periodistas, en el caso, por ejemplo, de Cansino Sansen, el famosísimo periodista que ya tampoco pudo publicar ya nunca nada en la prensa nacional. Pues bien, este tío mío tuvo que emplearse de chupatintas en la tabacalera y luego pues estudiar otra vez odontología para poder abrir un gabinete de dentista, ¿no?
nunca pudo más ejercer de médico, ¿no? Pero era una personalidad extraordinariamente comunicativa y que tenía una excelente biblioteca que influyó en mí de una manera decisiva. Entonces, mi emotivo republicanismo empezó entonces, aunque después lo he racionalizado, es decir, no ha sido una simple cuestión de herencia familiar, sino que ha sido un larguísimo esfuerzo de justificación ético-política de que el republicanismo es la forma más progresista y avanzada de convivencia humana actualmente. Entonces, uno de los primeros episodios, es evidente que los que nos hemos formado, porque a mí el primer colegio que fui fue un colegio nazi, o sea, el colegio alemán que había en Madrid, como el de aquí, era en aquellos momentos de los años 40, eran nazis. Luego, claro, luego cerraron el colegio, también el de aquí, el de Enrique Wolfson, y se colocó allí el instituto, como saben ustedes, para reconstruir un poco la historia aquí en Santa Cruz. Pero en Madrid pues también había un colegio alemán y claro, mis padres pues como cerraron el colegio alemán pues me llevaron a un colegio de curas que era muy famoso allí en el barrio de Salamanca, que era el Colegio del Pilar, ¿no? Que eran de los marianistas, ¿no? Bueno, entonces claro, en esa evolución lógicamente yo tenía que haberme convertido probablemente en un funcionario, un alto funcionario que estudiase alguna carrera como Derecho o tal, y lo que sean las oposiciones, y realmente me situara en la órbita de la burguesía centralista madrileña, ¿no? Del aparato de Estado de allí, ¿no? Pero una serie de situaciones me fueron descubriendo que lo que habría que hacer era liberarse, materialmente liberarse, emanciparse de la ideología de patriotismo religioso militar y folclórico que había en aquel entonces en el país. Claro, es verdad que prácticamente casi todos los intelectuales importantes o los habían fusilado o se tuvieron que marchar, o sea, tuvieron que exiliarse, y afortunadamente alimentaron las universidades latinoamericanas, con lo cual en Latinoamérica ganó bastante, ¿no? Pero en el desierto cultural franquista lo único que quedaba pues era esa hegemonía religioso-militar de la que había que liberarse. Y bueno, ese fue el larguísimo esfuerzo. No voy a entrar en los detalles porque claro, esto se haría larguísimo, y quiero, a pesar de todo, llegar a algunas conclusiones políticas al final de la pequeña charla esta. Pero sí querría subrayar que hay un libro que me regaló mi tío, el médico represaliado, que era este. Es el sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. Como ven, está hecho todavía en una etapa prefeminista, el título, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a concederle a Unamuno la audacia que tuvo con este libro, que es de 1913 y que es ideal para producir la emancipación intelectual de los adolescentes.
porque lo que plantea es el descubrimiento de la muerte de las personas queridas, el límite absoluto que representa la muerte de las personas queridas. En mi caso, que yo lo leí a los 15 y 16 años, la muerte de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Y que ante la muerte, ¿qué podemos hacer? Desde luego, Unamuno no acepta que seamos inmortales, no acepta la solución de las religiones, o por lo menos de unas cuantas religiones que dicen, bueno, se muere uno y se va al otro mundo y ya está, no hay problema. Entonces, la solución que da Unamuno no solamente es crítica con respecto al cristianismo, sino que también acepta una dimensión, que es la dimensión de ética del cristianismo, es decir, el amor al prójimo, el amor al prójimo. Y claro, con eso, y entonces incorpora Unamuno todo un planteamiento antropológico, es decir, la especie humana lo único que puede hacer frente a la muerte es tener solidaridad, es decir, ayudarse unos a otros a luchar contra la muerte, a satisfacer las necesidades vitales fundamentales para que podamos reproducirnos y podamos sobrevivir. Y esa clave, que es la clave de la humanización antropológica, es también la clave del humanismo ilustrado de fondo que se encuentra en Unamuno. Entonces, desde ahí hay que pasar a la etapa de politización mayor que yo ya naturalmente realicé a partir del momento en que entré en esa universidad precisamente para estudiar Derecho por prescripción familiar. En esa universidad de la calle de San Bernardo de Madrid, en el año 1951, en el que en el primer curso de Derecho había 900 tipos, 900 hombres matriculados y 4 chicas. Bueno, pues a partir de entonces el proceso fue largo y tortuoso, no voy a entrar en más detalles, pero les diré que yo empecé militando en las juventudes socialistas clandestinas en Madrid, que luego me echaron con todo el comité de Madrid que había de jóvenes, entre los que estaban, por ejemplo, Luis Gómez Llorente, estaba Ángel de Lucas, estaba Miguelito Boyer, y todos, por desgracia, casi todos ellos han muerto ya. Y lo que ocurrió fue que poco tiempo después, estoy hablando del año 1963, nos expulsaron en bloque porque colaborábamos con las juventudes comunistas. O sea, en la universidad, los actos, las acciones que se hacían eran muchas veces conjuntas, y entonces no, o sea, el anticomunismo que había entonces en Toulouse, en la dirección del Partido Socialista, pues era muy fuerte, ¿no? Pero sin embargo, sí que se estudiaba el marxismo, sí que se estudiaba Marx, o sea, no se había abandonado todavía la tradición del primer Pablo Iglesias, ¿no? Que había hecho un programa, obviamente, de la socialdemocracia clásica de la época de Marx y Engels.
Pues bien, para mí el segundo descubrimiento importante, por citarles otro libro que fue determinante para mí en la evolución intelectual, en una tertulia de amigos aficionados a la filosofía que teníamos, es la lectura de la primera traducción que se hizo al castellano de los manuscritos económico-filosóficos de Marx de 1844, que, como saben ustedes, seguro que lo han leído, pues es donde Marx desarrolla propiamente su concepción del hombre. Entonces eso apareció en inglés, la traducción, en el año 1961, muy tardíamente. Claro, estaban publicados en alemán muy tardíamente también, por supuesto no en vida de Marx, sino en el año 1932. En 1932 se descubrieron los manuscritos a través de Riazanov, que había recopilado todos los materiales dispersos de Marx y que en buena parte estaban reunidos en un sitio que es donde todavía se conservan los manuscritos, que es en el Museo de Historia Social de Ámsterdam. Entonces, esa traducción que hizo Erich Fromm en este libro que se publicó en México fue un descubrimiento para mí fundamental. Es decir, yo me aproximé al marxismo, que por otra parte era un fruto de comentario y de intercambio de libros y demás en las juventudes socialistas clandestinas de entonces. Entré en el pensamiento de Marx a través de su humanismo y no solamente por este libro, que efectivamente fue el fundamental porque era el que traía gran parte de la traducción de los propios textos de Marx, sino también el de un jesuita que se llamaba francés, que se llamaba Yves Calves, que hizo una presentación muy honesta del Marx humanista y que era un libro que estaba tolerado, no estaba censurado en la censura que se hacía sistemáticamente sobre los libros que entraban en España, ¿no? Y se había publicado en el propio país, o sea, en la editorial Tausus. Pues bien, esa entrada en el humanismo de Marx, que no voy ahora naturalmente a comentar porque sería muy largo de tratar, fue un elemento determinante que no he abandonado y que me ha convencido que las versiones que subrayan el pensamiento de Marx como crítico del capitalismo efectivamente son fundamentales en cuanto a su aportación de sociología histórica y crítica de la economía política, pero Marx nunca abandona, en contra de la opinión de Althusser y de toda una serie de marxólogos, no abandona nunca su propuesta humanista de fondo. Y esa propuesta humanista de fondo, que es una visión del hombre construyéndose a sí mismo y por tanto aleatoria, o sea, nos podemos equivocar igual que podemos acertar, pero no está garantizado el progreso y el proceso de humanización está siempre abierto. Claro, naturalmente está abierto, pero dentro de las determinaciones estructurales de la conformación de la sociedad histórica
que va determinando el horizonte de posibilidades de las nuevas situaciones. Por eso, en el sentido, yo creo, de vigencia del marxismo actualmente, hay que pensar que el marxismo no está escrito, definitivamente. Es un esfuerzo de investigación permanente sobre el intento de comprender las situaciones históricas y las posibilidades que esas situaciones históricas abren frente a los problemas que son comunes a toda la humanidad. Y en ese sentido, el diagnóstico marxista nunca está acabado de hacer. Hay que hacer el esfuerzo permanente de establecerlo. Por eso yo creo que, claro, evidentemente Marx también, a lo largo de mediados del siglo XIX, incorpora conceptos a la sociología y a las ciencias humanas que se han integrado tanto que ya la gente se ha olvidado de que eran de origen marxista, como es la noción de acción social, es decir, de praxis social, que luego Max Weber y toda una gama de sociólogos posteriores consideran el punto de partida ineludible de las ciencias humanas, es decir, que es la actividad humana el punto de partida y no, por ejemplo, el pensamiento o las ideas o la historia de las ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podía aportarnos el análisis de la composición de clase y de las tendencias dominantes en la sociedad capitalista contemporánea? No voy tampoco a contestar a esa pregunta de una manera extensa y justificándola en una argumentación completa, pero sí decirles que los problemas acuciantes en los que ha entrado la humanidad después de que la tecnología ha hecho posible la autodestrucción de la humanidad, fenómeno que, como sabemos, se produce con la bomba termonuclear y con la contaminación de isótopos radiactivos de todos los rincones del planeta, cosa que ocurre en los años 50, es lo que los geólogos empiezan a llamar la era antropogénica. Entonces, esa posibilidad de las problemáticas generadas por la tecnología, por la proliferación tecnológica incontrolada en el proceso de caos de inversión capitalista, esa situación que, por ejemplo, en el terreno de las catástrofes termonucleares ya hemos tenido dos casos famosos, pero en el terreno de la destrucción de la biosfera, de todo el proceso de cambio climático y calentamiento atmosférico, etcétera, generan situaciones globales que afectan a toda la humanidad y que realmente cambian completamente las posibilidades y las perspectivas de futuro de la humanidad. Nos encontramos ante una situación auténticamente límite que tenemos que afrontar racionalmente, porque probablemente todavía se puede salvar, pero que el tiempo juega contra nosotros y cada vez se hace más acuciante y alarmante la situación.
No voy a extenderme más sobre eso, pero decir que la salida hacia eso, la única salida o la salida fundamental hacia eso, es una reconversión de la actividad laboral a escala planetaria en términos ecosocialistas, es decir, de revalorización del trabajo productivo, de abandono de todas las formas perversas de producción, desde la armamentística hasta la de drogas, etc., y la necesidad de una revisión racional de la Organización Mundial del Trabajo. Y ese proyecto solamente se puede hacer sobre la base de una movilización democrática internacionalista, y eso es el papel confederal del republicanismo en el momento presente. Esas coordenadas ideológicas que pueden abrir el camino de un futuro de la humanidad. Eso, además, teniendo en cuenta que son los movimientos sociales, el pacifismo, el ecologismo, el feminismo y otra serie de movimientos como la vía campesina, que son los que pueden movilizar masivamente y en términos democráticos, haciendo confluir todos los esfuerzos en una superación de la situación dramática en que nos encontramos. Y en ese sentido, nosotros hemos estado defendiendo la tradición republicana de la Segunda República Española durante todos estos años, conmemorando el 14 de abril con una manifestación modesta en la que no iban más allá de 200 o 300 personas, pero que este año también vamos a convocar el sábado 14 de abril a las 12 de la mañana desde el reloj de flores del Parque García Canaria. Vamos a iniciar la manifestación ahí, que terminará, como suele siempre hacerse, en la zona de la Plaza Candelaria, ¿no? No se va a terminar ahí, se va a terminar en el monumento del Ángel Exterminador. Creo que es allí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la web? El Ángel Y Exterminador. entonces, para terminar, y yo creo que ya me he extendido Es el monumento a Franco. exagerada, y voy a terminar simplemente dedicándome todavía a ustedes, a su paciencia, 10 minutos más, leyendo un anticipo del manifiesto republicano que vamos a leer en la manifestación. Manifiesto de la Junta Republicana de Canarias, abril 2018. Los movimientos sociales de liberación son la verdadera palanca para el despertar republicano hacia la auténtica democratización de la humanidad. El éxito de las manifestaciones de las mujeres trabajadoras ha demostrado que los vasos comunicantes internacionalistas entre los movimientos de liberación igualitaria son uno de los principales vías para lograr la superación democrática de la catástrofe humana y ecológica provocada por la profunda crisis del capitalismo totalizante y tecnodestructivo. El gran confusionismo falsimediático y yanquicéntrico
que nos intenta alienar a base de mentiras políticas y económicas, las hipocresías que llamamos la posverdad o tramperías, ignoran que la verdad histórica al final siempre se abre camino. Y este es el gran éxito del movimiento republicano por la memoria histórica. En el Estado español, el esnabún, es decir, el Estado-nación burgués militarizado de las Españas, la memoria histórica de los y las republicanas ha sabido explicar en qué medida pesa aún sobre nuestras espaldas la continuidad de esa oligarquía posfranquista pactada en la transición y que continúa instalada en 4 quiebras sociopolíticas, 4 fracturas irresueltas que hemos heredado del estado de opresividad católica central militarista y que no se solucionaron, sino que se consolidaron con la democracia minimalista de la transición. Esas 4 fracturas son, primero, el problema de la falta de legitimidad democrática de una jefatura militar vitalicia del Estado, directamente designada por el dictador a través de la Ley de Sucesión de 1969. A partir de esta ilegitimidad originaria y a lo largo de la transición posfranquista, se ha eludido el ejercicio de la soberanía popular en su fundamental derecho a elegir libremente el régimen republicano o monárquico que como ciudadanas deseábamos otorgarnos. Segundo, el problema de la liberación de los pueblos con nacionalidades diferenciadas en las Españas, franquistamente oprimidos por el militar centralismo y que no se ha podido resolver con el régimen autonómico, ya que para ello era necesario el ejercicio de la autodeterminación legitimadora popular, pronunciándose sobre la forma política de libre relación con la organización del Estado, que podría ser federal, confederal, unitaria o independentista. Todas estas formas son imposibles en la Constitución del 78. La represión y la ocupación militar de Cataluña del 1 de octubre del 17 ha demostrado que no es posible una solución democrática a partir de las limitaciones de la constitucionalísima del 78, que hace imposible en su artículo 92 la convocatoria de referéndum sin el visto bueno de la corona y del gobierno monárquico bipartidista turnante. Tercero, el problema de la represión del pueblo trabajador, perdedores y perdedoras republicanas
de la guerra civil, persistentemente sospechosos de rojerío, que se han prolongado en el posfranquismo, generando un retraso salarial y una pérdida de derechos sociales que sigue marcando una diferencia sustancial con la clase trabajadora europea. Cuarto, el exilio masivo de intelectuales y profesionales republicanos, aquellos y aquellas que se salvaron del fusilamiento y que marcharon huyendo de la depuración, dejó un vacío cultural que fue rellenado por el clero y los ideólogos francofalangistas, ignorando la cultura de la Ilustración española y retornándonos al oscurantismo de la Contrarreforma del siglo XVI. A partir de entonces, la enseñanza pública y privada quedó marcada por el sesgo del patriotismo religioso, militar y folclórico. Perdón, José Luis. Creo que ya queda poquito, ¿no? Porque están diciendo... Me quedan 5 minutos. Venga. En el caso de la nación canaria, el pacto entre la fracción central militarista de la burguesía, el PP-PSOE, y la fracción nacionalista, Coalición Canaria, ha prolongado un régimen oligárquico caciquil y de dependencia semicolonial basado en un sistema electoral manifiestamente injusto, y se ha ninguneado la tradición ecologista y antimilitarista del pueblo canario, demostrada, por ejemplo, en las manifestaciones contra el macropuerto de Granadilla, golosa cabeza de puente de la OTAN para intervenir en el continente africano, y en las protestas contra las intervenciones imperialistas en la primavera del año 2003, sintonizando con la movilización internacional del no a la guerra. En suma, en resumen, desde la Junta Republicana de Canarias proponemos que se lleve a cabo un verdadero y democrático proceso constituyente basado en la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia universal, con múltiples asambleas ciudadanas en las diferentes comunidades para superar la actual constitución estatal capitalista. Estas asambleas constituyentes permitirán potenciar la soberanía y el empoderamiento popular, confluyendo con movimientos sociales y partidos en un frente amplio de conjunción republicano, ecosocialista y feminista que rompa, que disuelva, mejor dicho, el bipartidismo reinante. Por un doble referéndum preconstituyente que legitime popularmente el tipo de régimen democrático y la relación de las nacionalidades entre ellas y con el Estado central. Por la elección de unas Cortes Constituyentes que elaboren una Constitución democrática acorde con la voluntad popular. Por la desmilitarización y reconversión de la economía armamentista. Por un régimen laico y aconfesional. Por la ejecución de la ley de memoria histórica. Por la autodeterminación de los pueblos. Por una alternativa ecosocialista, feminista y humanista al capitalismo en crisis. Por la confluencia de todos los movimientos sociales de liberación democrática
y aspiran a una justicia universal. Amigas y amigos, ciudadanas y ciudadanos, gritemos viva la República y viva el 15M. Agradecemos al señor Escotado su excelente intervención y recordamos que ellos son la representación de un grupo de mayores que participan en la historia vivida y contada, y a quien tengo el gusto de ir mencionando por área temática, para que conozcan todas las áreas temáticas de historia vivida y contada y las personas que las integran. En la represión de los republicanos tras la guerra contamos con Jaime Quintanz, profesor de historia que se entrevistó con exiliados de la dictadura; Ramón Tapia, de la familia de republicanos; Mercedes Pérez Suárez, quien por razones ajenas a su voluntad hoy no pudo asistir, pero ella es presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife y nieta del alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, que fue fusilado en la guerra. Luego tenemos la transición de la muerte del dictador al referéndum de la Constitución. Aquí contamos con la participación de Jerónimo Saavedra, quien ha sido protagonista en el proceso y cuya trayectoria es la más relevante de los políticos canarios. Así pasamos a la evolución de los usos y costumbres del ámbito social. En el área de la educación nos acompañan Isabel González, profesora jubilada, José Luis Escotado, uno de nuestros invitados especiales del día de hoy, y Jaime Quintanz. Luego pasamos de la sociedad rural a la sociedad urbana, que será expuesta por Félix Rodríguez, quien abordará de la subsistencia en el medio rural al éxito empresarial. También tenemos la temática de la mujer, la evolución de su papel social, reproductor y ama de casa, a los sistemas paritarios en ámbitos laborales, las familias monoparentales, los avances en la lucha por la igualdad de género. Para ello contamos con Carmen Delia, emigrante retornada y ama de casa; Teresa Trujillo, una mujer que trabajó en el sector de la banca desde muy joven; Isabel González y Marisol Pinto, nuestra valiente invitada. Para abordar el tema de la actitud social ante el sexo, la censura, el destape, el colectivo LGTBI, contamos con Isabel González, quien es psicóloga, profesora y lesbiana. Y también contamos con Fernando Barragán, catedrático de la Universidad de La Laguna, Facultad de Educación, autoridad internacional en las relaciones sexoafectivas. En la temática de la economía tenemos de la doméstica a la macroeconomía y contamos con Teresa Trujillo, trabajadora en el sector de la banca y ama de casa; Ramón Tapia, economista; Jesús Cáritas, en el sector de la banca; e Imeldo y Carmen Delia, emigrantes retornados. También está la evolución de los diferentes sectores productivos, de la España rural a la integración en la Comunidad Europea, los planes de desarrollo y las crisis, la construcción como locomotora económica y la dependencia del sector. Aquí contamos con Félix Rodríguez, constructor, la construcción en Canarias, gran motor económico, y lo que en Alemania llamaron el suicidio de hormigón; Ramón Tapia, economista, y Fernando Ruiz, arquitecto. Y por último, y no menos importante, abordaremos la cultura y los espectáculos, con Joseph Villageliu, director de cine, integró el colectivo Yaiza Borges, miembro de la Asamblea de Cineastas Independientes Canarios y exdirector del Ateneo de La Laguna. Ahora me complace en darle la palabra a Manuel Rebollo, quien preside Los Mayores Valores, para que nos explique qué función desempeña la asociación y qué sentido tiene Historia Vivida y Contada dentro de las actividades que desarrolla. Bienvenido, Manuel. Hola. Bien, muchas gracias. Después de las ponencias que ha habido, la verdad es que me siento un poco intimidado. Espero que me disculpen. Bueno, quería decirles que, como se suele decir, es conveniente conocer la historia para que no repitamos los mismos errores. Entonces es necesario trasladar a nuestros jóvenes lo peligroso que puede resultar la indiferencia frente a los temas sociales. Porque la indiferencia está en el origen de algunas de las mayores desgracias. ¿Esto qué es?
lo mejor hay que apagar aquí. A ver ahora. ¿Ya? Lo alejo un poquito, ¿eh? ¿Así? ¿Se apaga? Vale. Decía que la indiferencia está en el origen de algunas de las mayores desgracias históricas. Cuando el crecimiento se convierte en un bien supremo, que no está limitado por ninguna otra consideración ética, puede conducir fácilmente a la catástrofe. Millones de personas han muerto a lo largo de la historia debido a la avaricia de unos pocos y a una fría indiferencia generalizada. Esto ha pasado ya a lo largo de la historia en multitud de ocasiones. Pasó, por ejemplo, en el caso de la esclavitud, y hoy día saben que algunas marcas que se venden con profusión, desde, bueno, no voy a decir, pero grandes marcas de, por ejemplo, de productos de ropa, pues se producen y se consiguen luego aquí con precios muy competitivos, y los compramos casi todos, pero porque se producen en países que están en unas condiciones de subdesarrollo, y en algunas ocasiones quien trabaja son desde niños a personas con unas condiciones muy lamentables, ¿no? Entonces, consideramos que es necesario que a través de la palanca de la educación se abandone la indiferencia. Y las personas mayores pueden ser consideradas, pueden ayudarnos en esto. Y por lo tanto nos pueden ayudar a que tengamos una actitud social diferente frente a los mayores. Porque actualmente parece que son un desecho del sistema. Los mayores ya es algo que resulta casi molesto, son una carga. Autoridades internacionales dicen que deben darse prisa en morirse algunos. Es algo horripilante. Desde los mayores valores nos proponemos habilitar guías de participación para que las personas mayores puedan ayudarnos a cambiar algunas de estas circunstancias, ayudarnos, por ejemplo, a acabar con la indiferencia, ayudarnos, por ejemplo, en algo tan importante como es la educación. Además, sabemos que el aislamiento progresivo a que se ven sometidos nuestros mayores es una condena nefasta que a través de propuestas como esta podemos evitar. El hacer lo que los conocimientos que proporciona la experiencia es muy interesante para utilizarse en la educación. Cuando alguien habla de lo que ha vivido o de lo que ha sido su propio trabajo, además de disponer del conocimiento profundo que le ha transmitido la experiencia, tiene una posibilidad única para transmitir, para conectar con el auditorio, que es cuando habla de su propia vida. En definitiva, las personas mayores que participan en la educación transmitiendo al alumnado su experiencia es una fórmula especialmente sugestiva para el alumnado. Yo creo que no funciona el altavoz, ¿verdad? O sea, el micrófono. ¿Sí funciona? Ah, vale. Lo oímos perfectamente. Perfecto. Es que yo digo, ¿estoy chillando mucho o qué pasa? No, está bien, está bien. Vale, vale, gracias. Ya estoy terminando, ¿eh? Bien, con esto conseguimos que el alumnado se interese por la materia que les están trasladando y al mismo tiempo conseguimos que esta sea una vía de colaboración social. Los mayores valores proponen la participación de las personas mayores en diferentes áreas formativas que son necesarias y sin embargo no están adecuadamente contempladas en los programas de archivos oficiales. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra los estereotipos de género y la violencia de género. Además de la integridad personal, del respeto mutuo y la solución no violenta de los conflictos interpersonales. También es muy importante la relación que mantenemos con nuestro medio ambiente y con la ecología. Bien, básicamente estas son las propuestas que nosotros estamos teniendo con los mayores valores y bueno, hoy les hemos trasladado esta propuesta concreta que es la historia vivida y contada, contando con dos personas excepcionales como han tenido oportunidad de disfrutar. Y así termino ya mi breve intervención. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Manuel, presidente de los Mayores Valores. Y de esta manera damos inicio a una ronda de preguntas y respuestas para quienes quieran aclarar alguna duda acerca de las intervenciones o del proyecto Historia Vivida y Contada. ¿Alguien quiere preguntarnos algo? ¿No?
¿no? Bueno, pues si les comentamos que la primera de las acciones que se van a hacer por el proyecto es esta de aquí. Pero yo sí tenía preguntas. Ah, tú sí. Pero bueno, yo solo tenía dos preguntas. Una para Marisol, que era, ¿cómo ves tú actualmente el rol de la mujer? Recientemente se realizó una marcha multitudinaria aquí en Canarias, pero también en todo el país. Y cuando tú ves ese tipo de movilizaciones, ¿qué sientes después de haber vivido todo lo que has vivido? Me siento feliz. Feliz porque la mujer se está moviendo y está haciendo lo que puede. Me siento feliz. En nombre de la Asociación Educativa y Sociosanitaria Los Mayores Valores, les damos las gracias por su asistencia y los invitamos a conocer nuestras próximas actividades y presentaciones en los centros educativos a través de nuestra página web. Por favor, Sí. la del exterior. ¿No? La de atrás. Aquí está nuestra página web, www.mayoresvalores.org. Nuestro Twitter es @mayores_valores y en Facebook estamos como @mayoresvalores.org. Nos despedimos no sin antes invitarlos, ahora sí, no sin antes invitarlos el próximo lunes 19 de marzo. Tenemos la presentación de Jerónimo Saavedra en el Parlamento a las 10 de la mañana, donde todos están cordialmente invitados. Gracias por su asistencia. ¿Quería preguntar algo, compañero? Sí, una preguntita, Por favor. señor Comodoro. Sí. Quería preguntarle, que bueno, creo que defiende y es republicano, quería saber, ¿me puede explicar cuál es el papel del Partido Socialista actualmente, sabiendo que es un partido republicano? ¿Cuál es su futuro hacia dónde va políticamente? Ya funciona, ¿no? El micrófono. Perfecto. Bueno, o sea que me preguntan si estoy militando. No, te pregunta el papel del PSOE actualmente en el republicanismo. Bueno, el problema del PSOE es que se hizo monárquico, o sea, que es complementario del otro partido. Y han sido partidos turnantes durante toda esta temporada de posfranquismo, ¿no? Entonces, yo creo que yo siempre me hacía mucha gracia porque cuando yo tenía muchos amigos y sigo teniendo amigos del PSOE, claro, pero me decían siempre, no, es que yo soy de corazón, soy republicano, pero claro, las circunstancias, mira, o sea, no hay más remedio, o sea, entonces, claro, esa es la postura, o sea, no, yo creo que solamente las bases de los socialistas que conserven algo del espíritu del programa originario del Partido Socialista, que era un programa pues, socialdemócrata radical, ¿no? Pues son los que podrían, digamos, votar, por ejemplo, en un referéndum a favor de la República. Pero todo el aparato del partido y eso pues está totalmente integrado en el régimen monárquico, eso está clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que por ahí no se puede esperar gran cosa. Entonces ahora pues, sin embargo, yo lo que sí no quería es irme de aquí sin decir una cosa que no he dicho antes. Y es que durante todos estos años yo siempre he pensado que el verdadero problema que teníamos aquí en el Estado español es realmente conseguir un proceso democrático auténtico, legítimo, que profundizase el proceso. Entonces la situación de lo de Cataluña me ha demostrado que eso es imposible. Pero sin embargo ese problema de recuperar la democracia en serio en este país
ya no es el problema más importante. El problema más importante es el problema que tiene ahora nosotros como canarios y los españoles y los europeos y los americanos, todo el mundo. El problema más grande que tienen todos, que tenemos todos, el problema común es el problema de la evolución del capitalismo salvaje que está evolucionando hacia la destrucción del planeta. Ese es el problema más urgente de todos, y entonces ya el problema nuestro de que nos han estado engañando durante tantos años con una democracia mínima para poder andar por Europa, pues ya no es el problema más importante. El problema más importante que tenemos nosotros ahora es el problema de pararle los pies al capitalismo galopante. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carmen Delia. Buenas tardes. Bueno, lo mío no es una pregunta, lo mío es una felicitación a la señora Marisol Pinto por su valentía, por decir lo que usted pasó, lo que usted sufrió, porque como usted hay muchas mujeres aquí en Canarias que ha pasado lo que usted pasó y muchas cosas más. Entonces, en honor a las mujeres canarias de los años pasados, la quiero felicitar enormemente, porque se merece un gran aplauso y siga adelante. Cerramos la ronda de preguntas. Bueno, mi pregunta es para José Luis Escotado y en relación con lo que acaba de decir ahora mismo, que no es un grave problema, que coincido con él, que es el capitalismo depredador, tanto de las sociedades como del planeta y de los recursos, ¿no? Entonces, en ese caso, yo te planteo lo siguiente: nuestras democracias representativas actuales, no solamente la española, todas, las democracias representativas, en que solamente el ciudadano lo único que hace es meter una papeleta en la urna y poco más. Realmente, estos sistemas democráticos, lo que se llama política, tiene realmente algún arma, una posibilidad de hacer algo justamente con este problema tan grave que acaba de decir. Es posible que la política, es posible un sistema democrático, porque los actuales no. ¿Cómo ve alguna posibilidad de cambio, de deriva hacia mejor de la política, lo que llamamos política, es decir, nuestros sistemas democráticos representativos? Y esa es la pregunta. Bueno, pues claro, es una situación sumamente compleja, pero yo lo apuntaría en el sentido de que son los movimientos sociales, como hemos estado defendiendo, los movimientos que tienen un contenido de análisis profundo y de crítica profunda del sistema, como el propio movimiento feminista. O sea, una de las aportaciones múltiples que están significando la revolución latente del feminismo es la propuesta de una economía vital diferente, porque uno de los rasgos del capitalismo actual es que el crecimiento de la economía especulativa, es decir, la economía improductiva, la economía que solo es dineralista, que es el movimiento de acumulación de dinero y de intereses, está desplazando totalmente una planificación auténtica de la economía de las necesidades, que es la economía de la supervivencia, que es la economía vital. Yo creo que hay corrientes importantes en el feminismo que están subrayando
el giro hacia un planteamiento economista completamente diferente, que antepone por encima de todo las necesidades vitales de la humanidad. El que se estén muriendo de hambre y de empobrecimiento millones de personas todos los años es algo inconcebible. Es un genocidio invisible que se está produciendo, invisible para los que nos movemos en los pequeños círculos privilegiados del norte, ¿no? Entonces, es la necesidad de un cambio, una reforma radical de la planificación económica a escala general. Además, la exigencia ecologista de frenar la destrucción de la biosfera exige también soluciones en esa misma línea, ¿no? Hace falta un cambio ecosocialista en el que revisemos todas las inversiones de capital, las enormes inversiones caóticas que se hacen a corto plazo por razones puramente especulativas o por razones que es una coyuntura inmediata de beneficios y de ganancias, ¿no? Cuando realmente hay que pensar en el medio y largo plazo de la economía y hay que, sobre todo, pues, conservar la enorme riqueza de la biosfera que la estamos dilapidando, derrochando, ensuciando de una forma miserable, ¿no? Esa es la situación. Pero claro, la propuesta con respecto a la pregunta que me hacías inicial, hay que cambiar el estado de conciencia masivo de la gente. Y eso solamente se puede hacer con un proceso democrático de responsabilización de la ciudadanía. Gran parte de la ciudadanía española todavía no ha pasado de súbditos a ciudadanos activos. Eso es lo que hay que ir consiguiendo, y las inspiraciones, las ideologías pertinentes para salir de la situación van en la línea del pacifismo, por ejemplo, que es insólito que sigamos con esta carrera de armamentos enloquecida, con lo que supone de derroche de inversiones y luego con su empleo criminal en las intervenciones imperialistas. Muchísimas gracias, señor Furtado, disculpe que ya no estamos un poco tarde. Me quedo con que no todo está perdido, con que hay una esperanza en el ámbito medioambiental. Y bueno, gracias por su intervención, gracias a todos los presentes por asistir. Gracias a todos. Recuerden ver los eventos en nuestra página web, en nuestras redes sociales, y están cordialmente invitados el día lunes a las 10 de la mañana en el Parlamento. Gracias.